Iván Archibaldo, un hombre muy detallista, carga con el peso del apellido Guzmán junto con sus hermanos, liderando una facción del cártel de Sinaloa. Al igual que su padre, tiene un fuerte deseo de renombre y reconocimiento mundial. Aunque el Chapo Guzmán está actualmente encarcelado en Estados Unidos, su figura sigue siendo enaltecida en canciones y leyendas, siendo incluso mencionado junto con los tacos y los mariachis en un cántico popular. Los hijos del Chapo continúan promoviendo su legado, manteniendo viva su imagen a través de operaciones criminales en México. Esta estrategia, según Damaso López Serrano, antiguo miembro del cártel de Sinaloa, ha fortalecido la posición del cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por El Mencho, a nivel internacional, relegando la notoriedad del cártel de Sinaloa en México. Archibaldo, bajo la tutela de su padre, busca mantener la grandeza del cártel de Sinaloa, que en su apogeo fue la organización más grande del mundo. Además, su nombre apareció constantemente en los titulares debido a las fugas de prisión que protagonizó en la última década, y alcanzó un nuevo nivel de fama cuando una reconocida revista lo ubicó en el puesto 701 de la lista de los hombres más ricos del mundo. Damaso López, también conocido como el Mini Alag, afirmó que Iván Archibaldo, al darse cuenta de la creciente popularidad del CJNG, comenzó a observar las tácticas que este cártel utilizaba para ganar reconocimiento, especialmente a través del uso de las redes sociales. Los subordinados de El Mencho empleaban las redes para difundir videos de sus crímenes, generando terror entre los usuarios y difundiendo cadenas de videos de torturas a sus enemigos, sembrando el miedo entre quienes los veían. La organización buscaba atribuirse todo el mérito de sus crímenes sin temor a ser señalados, lo que aumentaba la reputación del CJNG en la población y en los noticieros, fortaleciendo la leyenda del capo. Muchos videos mostraban convoyes con vehículos blindados, hombres armados hasta los dientes y un arsenal completo, mostrando su disposición para enfrentarse al Estado u otros cárteles. Además, se exhibían letreros con las siglas del CJNG y sicarios vociferando frases como «Esto es puro gente de Don Mencho», dejando en claro que el líder del CJNG busca control y reconocimiento total en el negocio. Ante esta situación, Archibaldo decidió replicar estas tácticas, utilizando una estrategia similar y aumentando su presencia en línea. El Minileac afirmó que Jesús Alfredo Guzmán, también conocido como El Gordo, era aficionado a las redes sociales y solía crear perfiles para compartir fotos de su vida lujosa y sus viajes. Era común ver a El Alfredillo llegar a las reuniones con un iPad, a veces sin prestar atención debido a su dedicación a las redes sociales. Los chapitos aprovechaban esto para compartir un mensaje directo sobre los beneficios de unirse al negocio del tráfico de drogas, mostrando una vida llena de excesos, dinero, joyas, autos de lujo y mujeres. Esto cautivaba a jóvenes indecisos que terminaban uniéndose a sus filas como sicarios. Por otro lado, el cártel de Sinaloa comenzó a difundir videos que mostraban las torturas y ejecuciones que realizaban, dejando en claro que estos crímenes eran parte de la cruda guerra por el control de las plazas. A través de cadenas de WhatsApp, Telegram y otras plataformas, también era común encontrar videos con decapitaciones, donde los ejecutores se dirigían directamente a la audiencia antes de cometer los asesinatos frente a las cámaras. Iván Archibaldo, buscando perpetuar el apellido Guzmán, aumentó su presencia en los narcocorridos, ya que la globalización de esta música ha dado más fama al cártel de Sinaloa y sus miembros, especialmente al Chapo Guzmán. Desde los bajos fondos, Ovidio forjó una leyenda, inspirando canciones y desatando el caos. Su vida estaba envuelta en lujo, pero también en violencia. Imagina un día cualquiera en el que te encuentras rodeado de lujos y comodidades en tu habitación. Tu cama, envuelta en los aromas más exquisitos, es un auténtico paraíso de descanso. En tu amplio estacionamiento reposa una impresionante colección de vehículos de lujo, de las marcas más prestigiosas del mercado. Todo esto es tuyo, y no existen límites para lo que puedes obtener, porque tu fortuna es incalculable. Pero la verdadera riqueza que posees reside en compartir estos momentos con tu familia, especialmente con tus hijas, quienes son tu tesoro más preciado. Te sientes invulnerable, rodeado por un grupo de fieles protectores dispuestos a darlo todo por ti. Sin embargo, en tan solo 8 meses, este pequeño imperio que construiste con esmero comienza a derrumbarse. Este es el abrupto giro que vivió la vida de Ovidio Guzmán López, hijo del infame Chapo Guzmán, quien recientemente fue extraditado a los Estados Unidos,
el Distrito de Columbia formó un gran jurado que acusó formalmente tanto a Ovidio Guzmán López como a su hermano Juanqui Guzmán López de participar en una conspiración para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana desde 2008. La acusación fue presentada el 2 de abril de 2018, luego de que una orden de arresto fuera emitida por un juez federal de Washington, D.C. para su arresto y extradición. Acompáñanos hasta el final de esta historia y serás testigo de lo que le aguarda a este joven conocido como El Ratón. Ovidio Guzmán López, apodado El Ratón, es un joven que ya era célebre en los bajos fondos de México debido a su linaje como hijo del poderoso narcotraficante Chapo Guzmán. Su fama se extendió por todo Culiacán, inspirando incluso canciones que narraban sus hazañas. Desde temprana edad, Ovidio se sumergió en el negocio de la droga, aunque inicialmente mantuvo un perfil bajo. Las autoridades se enfocaban más en perseguir a los capos más notorios de la organización, como el propio Chapo Guzmán, Arturo Beltrán, Ismael Zambada e Ignacio Coronel. Bajo la sombra de estos líderes del cártel de Sinaloa, los hijos de Guzmán Loera comenzaron a ganar notoriedad en el mundo del tráfico de drogas, conquistando nuevos mercados y amasando fortunas. Inicialmente su reconocimiento era limitado en su ciudad natal, donde los observaban conduciendo vehículos deportivos de alta gama, como Ferraris y Lamborghinis, acompañados de deslumbrantes mujeres. Su estilo de vida era ostentoso, con relojes de alta gama en sus muñecas, reflejo de su estatus. Gastaban sin restricciones, disfrutando de lujosas festividades y exquisita gastronomía, preparada por reconocidos chefs. El dinero influía sin preocupaciones, dado que el negocio familiar generaba ganancias imposibles de cuantificar. No obstante, tras la segunda captura del Chapo en 2014, los hijos comenzaron a asumir un papel más relevante en los asuntos familiares. Ovidio, quien desde 2008 ocupaba un importante espacio en la organización tras la muerte de su hermano Edgar Guzmán, el Moreno, se convirtió en una figura clave. Las autoridades estadounidenses ya tenían su atención puesta en ellos, y aunque Ovidio aún era un adolescente, perfilaba como posible sucesor de su padre, el Chapo. Ovidio no era sino un eslabón en la cadena de mando, pues el auténtico poder de los Guzmán residía en Iván Archibaldo, el primogénito conocido como el Señor de la Montaña. Iván compartía el liderazgo con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Ambos figuraban en la lista de los más buscados por el gobierno estadounidense, con una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a su captura. La liberación del Chapo en 2015 se logró con la ayuda de sus hijos y aliados del cártel, aunque parecía inverosímil que alguien escapara del Centro de Readaptación Social del Altiplano. Ingenieros y sobornos a funcionarios de seguridad permitieron la construcción de un túnel de más de 1 kilómetro que llegaba directamente a la celda del Chapo. No obstante, su tiempo en libertad fue breve, ya que fue recapturado y luego extraditado a los Estados Unidos. Las autoridades de la DEA se enfocaron en la captura de uno de los hijos del Chapo, Ovidio. En un primer intento en 2019, las autoridades mexicanas tuvieron que liberarlo de inmediato, debido a la violencia desatada en el operativo. Luego, en enero de 2023, los militares lo capturaron nuevamente en la sindicatura de Jesús María. A pesar de estar altamente custodiado, no logró escapar de las fuerzas del orden que sitiaron la zona. Fue trasladado a un penal, marcando el inicio del declive de su imperio. Durante su reclusión en el mismo penal del Altiplano, surgieron hipótesis que sugerían que la persona capturada no era realmente Ovidio, o que disfrutaba de ciertos privilegios en prisión. No obstante, estar encarcelado representó un cambio drástico en la vida del joven. Aunque su jaula de oro en el Altiplano ofreciera ciertas comodidades, como celdas más amplias y acceso limitado al sol, las comunicaciones con los guardias se restringieron debido a las políticas del penal y a las diferencias lingüísticas con predominio del inglés. Todo le cambió a Ovidio, que ahora vive con la precariedad y limitaciones por sus delitos. La celda en la que estará el joven es de escasos 2 metros, donde el baño para hacer sus necesidades está supervisado por circuito de cámaras que lo vigilan las 24 horas del día. No tendrá privacidad ni para defecar. El olor de sus excrementos no cuentan con ningún sistema de ventilación, por lo tanto sus propios olores estarán en su diminuta celda. La luz de los pasillos donde se encuentra el ratón en ningún momento se apaga. Ovidio llegará a un punto que no podrá diferenciar entre el día y la noche.
Las visitas se redujeron y su único vínculo con el mundo exterior se limitó a una pantalla de televisión en blanco y negro que transmitía programas religiosos o educativos. Finalmente, Ovidio Guzmán López experimentó un cambio radical en su estilo de vida al ser abordado en un avión, esposado y fuertemente custodiado. Fue trasladado a una prisión en los Estados Unidos, donde enfrentaría cargos por narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas, enriquecimiento ilícito y asesinato. Las condiciones en las que viviría en prisión serían aún más rigurosas y restrictivas que en el altiplano. En resumen, la vida de Ovidio Guzmán López, una vez marcada por la riqueza y la opulencia, dio un giro completo al enfrentar la realidad de su extradición y su inminente encarcelamiento en los Estados Unidos. Su vida de lujos y comodidades quedó atrás, y ahora se encuentra en un mundo donde la privacidad y la libertad son un recuerdo lejano. La pregunta que surge es si todo el dinero y el poder valieron la pena para terminar viviendo en estas condiciones tan precarias. Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, el primogénito de Ismael El Mayo Zambada, líder máximo del cártel de Sinaloa, ha vuelto a captar la atención al ser avistado en un aeropuerto de Estados Unidos, mientras se dirigía hacia un destino desconocido. La información proveniente del semanario Z revela que El Vicentillo fue fotografiado mediante una cámara de teléfono celular el pasado lunes 29 de enero, encontrándose aparentemente en un establecimiento de comida rápida. La imagen compartida por el medio muestra al narcotraficante de 48 años levantándose de una silla en el U Street Pub, vestido con una camisa negra y un reloj a juego, mientras se coloca un saco de color café. El semanario Z llevó a cabo una investigación que incluyó consultas a fuentes federales de seguridad y un análisis facial de la fotografía, concluyendo que Zambada Niebla se encontraba en el terminal BC del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Arlington, Virginia. Según las fuentes, el Vicentillo podría haber tomado un vuelo con destino al aeropuerto de Miami, Florida. En la publicación titulada Vicentillo Zambada se pasea en Estados Unidos, impune en México, el semanario Z detalla el análisis facial comparativo realizado con fotografías difundidas en diversos medios nacionales e internacionales. Sorprendentemente, el estudio reveló una coincidencia del 97.7%, destacando la precisión en la identificación del hijo de El Mayo Zambada. Zambada Niebla, también ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán, continúa en libertad bajo la supervisión de las autoridades estadounidenses. Esta nueva fotografía se suma a otra dada a conocer el 1 de enero de este año por el periodista Luis Chaparro, tomada en 2010 después de la extradición de El Vicentillo a los Estados Unidos. Se especula que esta imagen sirvió como referencia para un autorretrato utilizado en la portada del libro El Traidor, de la periodista Anabel Hernández. A pesar de haber sido capturado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en marzo de 2009 en la Ciudad de México, bajo acusaciones de asumir el control, logística y seguridad del cártel de Sinaloa, Zambada Niebla fue extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2010. Aunque llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, admitiendo su participación en actividades ilícitas vinculadas al cártel. El Vicentillo fue condenado a 15 años de cárcel, incluyendo los 10 años que estuvo detenido en México. Semanario Z informó que El Vicentillo fue retirado de la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en abril de 2022, indicando un cambio en su estatus legal. Durante el juicio del siglo contra El Chapo Guzmán, Zambada Niebla testificó en 2019 y 2020. Sin embargo, en julio de 2021, consultas realizadas por la agencia de The Associated Press a la Oficina de Prisiones no revelaron su reclusión en ninguna cárcel estadounidense, sugiriendo que El Vicentillo podría haber recuperado su libertad. Después de su captura por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en la madrugada del 18 de marzo de 2009, en la colonia Lomas del Pedregal de la Ciudad de México, Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, se ha convertido en una figura enigmática y controvertida en el mundo del narcotráfico. Los informes de las autoridades federales señalaron que, en aquel momento, El Vicentillo estaba asumiendo el control estratégico, logístico y de seguridad del cártel de Sinaloa, consolidándose como una pieza clave en la maquinaria delictiva. Posteriormente, en febrero de 2010, Zambada Niebla fue extraditado a los Estados Unidos, donde quedó recluido en el Centro Correccional Metropolitano MCC de Chicago, Illinois. Este traslado marcó un cambio significativo en la vida del ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán, llevándolo a enfrentar la justicia estadounidense por sus conexiones con el cártel de Sinaloa.
A pesar de estar bajo el escrutinio de las autoridades norteamericanas, el Vicentillo ha logrado mantener una presencia misteriosa y evasiva. La fotografía reciente captada en un aeropuerto de Estados Unidos, donde se le ve levantándose de una silla en el U Street Pub, ha añadido un nuevo capítulo a su historia. Este incidente se suma a la revelación de otra imagen el 1 de enero de este año por el periodista Luis Chaparro, tomada en 2010 después de su extradición, la cual ha suscitado especulaciones sobre su posible uso como referencia para un autorretrato que luego adornaría la portada del libro El Traidor, de la periodista Anabel Hernández. La situación actual de El Vicentillo, aunque libre, se ve matizada por la supervisión constante de las autoridades estadounidenses, quienes mantienen un estrecho seguimiento de sus actividades. Este panorama levanta preguntas sobre el alcance de su libertad y las razones detrás de su aparente impunidad en México. En resumen, la vida de Jesús Vicente Zambada Niebla ha estado marcada por su involucramiento en las actividades del Cártel de Sinaloa, su captura y extradición a Estados Unidos, así como su posterior liberación bajo supervisión. Su reciente aparición en una fotografía en un aeropuerto estadounidense añade un nuevo capítulo a su historia, dejando a la opinión pública con más interrogantes sobre el destino y las acciones futuras de este personaje en el turbio mundo del narcotráfico. A pesar de sus antecedentes y su reconocimiento de participación en actividades ilícitas vinculadas al cártel de Sinaloa, el hijo de Zambada García, Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, tomó un giro inesperado en su historia criminal, al llegar a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois. Este pacto legal, en el que admitió su implicación en las actividades del cártel, marcó un punto de inflexión en su trayectoria delictiva y abrió las puertas a un capítulo de colaboración con las autoridades estadounidenses. En el año 2011, El Vicentillo emprendió un camino peculiar al comenzar a revelar detalles íntimos de las operaciones llevadas a cabo por la organización de su padre y su padrino, el Chapo Guzmán. Su motivación detrás de estas confesiones era clara: obtener beneficios para mitigar su condena. Este período de revelaciones estratégicas se desarrolló con el propósito de influir favorablemente en el proceso legal que lo llevó a ser sentenciado a 15 años de prisión, considerando los 10 años previos que había pasado detenido en México. Semanario Z proporcionó información adicional al destacar que El Vicentillo fue eliminado de la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en abril de 2022. Esta exclusión, sorprendente dada su histórica consideración como uno de los líderes del cártel de Sinaloa, sugiere un cambio significativo en su estatus legal y sus relaciones con las autoridades estadounidenses. Adicionalmente, Zambada Niebla desempeñó un papel crucial al testificar en contra del Chapo Guzmán durante el llamado Juicio del Siglo, celebrado a finales de 2019 y en el primer semestre de 2020. Su testimonio proporcionó información valiosa que contribuyó a la condena de uno de los narcotraficantes más infames de la historia. No obstante, en julio de 2021, las consultas realizadas por la agencia de Associated Press a la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos revelaron que El Vicentillo ya no estaba recluido en ninguna de las cárceles del país norteamericano. Esta información ha generado especulaciones sobre su posible liberación o cambio en su situación legal, dejando a la opinión pública en vilo respecto al destino y las implicaciones futuras de este protagonista enredado en el mundo del narcotráfico. Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, es el narcotraficante más poderoso y peligroso de México. Su organización criminal, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, o mejor conocido por sus siglas como el CJNG, es responsable de una ola de violencia y terror que ha dejado miles de bajas y desaparecidos en el país. El Mencho es el objetivo prioritario de las autoridades mexicanas y estadounidenses, que ofrecen una recompensa de hasta $10 millones por su captura. Pero ¿quién es este hombre que se ha convertido en el enemigo público número uno? ¿Cómo llegó a ser el líder de uno de los cárteles más sanguinarios y expansivos de la historia? ¿Qué lo motiva a seguir en la guerra contra el Estado y sus rivales? El Mencho nació en julio de 1964 o 1966. Se desconoce la fecha exacta. Lo cierto es que es oriundo de la comunidad rural de Colotitlán, en Aguililla, Michoacán, México. Creció en una familia pobre que cultivaba aguacates. Tuvo 5 hermanos: Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham. Abandonó la escuela primaria en 5º grado para trabajar en el campo. A la edad de 14 años, comenzó a vigilar plantaciones de marihuana. Unos años más tarde decidió que quería una vida mejor para sí mismo y emigró ilegalmente al estado estadounidense de California en la década de 1980.
Para ocultar su identidad en los Estados Unidos, utilizó diferentes nombres y combinaciones, como Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, entre otros. En California, el Mencho se involucró en el tráfico de estupefacientes y se unió al Cártel del Milenio, una organización criminal que operaba en el estado de Michoacán y que era liderada por los hermanos Valencia, también originarios de Aguililla. El Mencho se ganó la confianza de los Valencia y se convirtió en uno de sus principales operadores. En 1994 fue arrestado por la policía estadounidense por posesión de inyecciones especiales y fue sentenciado a 3 años de prisión. Tras cumplir su condena, fue deportado a México en 1997. De regreso en su país, el Mencho continuó trabajando para el Cártel del Milenio, que se había aliado con el Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México, encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán. El Mencho se encargaba de coordinar el trasiego de estupefacientes desde Colombia y Centroamérica hacia Estados Unidos, a través de los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. También se dedicaba a la producción de metanfetaminas, un producto sintético que generaba grandes ganancias en el mercado estadounidense. En 2003, el Cártel del Milenio sufrió un duro golpe cuando su líder Armando Valencia Cornelio fue capturado por el ejército mexicano. Su lugar fue ocupado por su hermano, Óscar Orlando Valencia, alias El Lobo, quien nombró al Mencho como su mano derecha y jefe de seguridad. Sin embargo, la organización entró en conflicto con el Cártel de los Zetas, un grupo de exmilitares que se habían convertido en sicarios al servicio del Cártel del Golfo y que buscaban expandir su dominio en el territorio mexicano. Los Zetas eran conocidos por su brutalidad y crueldad, y no dudaban en acabar, torturar y decapitar a sus enemigos y a la población civil. Para hacer frente a los Zetas, el Mencho creó un grupo de élite dentro del Cártel del Milenio, al que llamó los Matazetas, por su objetivo de exterminar a los rivales. Los Matazetas estaban conformados por expolicías, exmilitares y jóvenes reclutados en las zonas rurales de Michoacán y Jalisco. El Mencho les entrenó en tácticas de guerrilla y les dotó de armas de alto poder, como fusiles de asalto, granadas y lanzacohetes. Los Matazetas se enfrentaron a los Zetas en varios estados del país y protagonizaron sangrientos enfrentamientos y masacres que causaron cientos de víctimas. En 2009, el Cártel del Milenio se fracturó debido a las disputas internas entre los hermanos Valencia y otros líderes, como Ignacio Nacho Coronel, quien era el representante del Cártel de Sinaloa en Jalisco. El Mencho decidió romper con los Valencia y formar su propia organización, a la que bautizó como Cártel de Jalisco Nueva Generación, en alusión a su origen y a su renovación. El CJNG se mantuvo como aliado del Cártel de Sinaloa, y se propuso como objetivo eliminar al Cártel de los Zetas y a otro grupo de rivales, como el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel de los Beltrán Leiva y el Cártel de la Familia Michoacana. El CJNG se caracterizó por su capacidad de organización, disciplina, lealtad y eficacia. El Mencho impuso un código de conducta a sus integrantes, que debían respetar a la población civil, no consumir estupefacientes, no extorsionar ni secuestrar, y no traicionar a la organización. El CJNG también se distinguió por su uso de la violencia extrema y el terrorismo como forma de intimidar a sus enemigos y al Estado. El CJNG realizó varios atentados contra las fuerzas de seguridad, como el derribo de un helicóptero militar en 2015, la emboscada de una caravana de policías federales en 2019 y el intento de acabar del secretario de Seguridad de la Ciudad de México en 2020. El CJNG rápidamente se expandió por todo el territorio mexicano y logró establecer presencia en al menos 24 de los 32 estados del país. También extendió sus operaciones a nivel internacional y se convirtió en uno de los principales proveedores de estupefacientes a Estados Unidos, Europa, Asia y África. El CJNG se especializó en el tráfico de metanfetaminas, fentanilo, polvos blancos e inyecciones especiales, y generó ganancias millonarias que le permitieron financiar su crecimiento y su armamento. El CJNG también se involucró en otras actividades ilícitas como el robo de combustible, el lavado de dinero, el tráfico de personas y el sicariato. El Mencho se consolidó como el líder indiscutible del CJNG y se rodeó de un círculo cercano de familiares y colaboradores. Su esposa Rosalinda González Valencia se encargaba de administrar las finanzas del cártel. Su hijo Rubén Oseguera González, alias El Menchito, era el segundo al mando y el sucesor designado.
Su hija Jessica Johanna Oseguera González era la encargada de las operaciones internacionales y de las relaciones con otros cárteles. Su cuñado Abigail González Valencia, alias el Queenie, era el jefe de la Plaza de Guadalajara y el líder de los Queenies, una organización aliada al CJNG. Sin embargo, el ascenso del CJNG también le trajo más enemigos y más problemas. El cártel de Sinaloa, que había sido su aliado, se convirtió en su rival, tras la captura y extradición del Chapo Guzmán en 2017. En 2017, el Mencho sufrió un duro golpe cuando su hijo, el Menchito, fue capturado por las autoridades mexicanas y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Su hija, Jessica Johanna, también fue arrestada en Estados Unidos en 2020, cuando intentaba visitar a su hermano en la cárcel. Su esposa Rosalinda fue detenida en México en 2018, acusada de administrar los recursos financieros del cártel. Su cuñado, el Queenie, fue aprehendido en 2015 y es considerado como el segundo al mando del CJNG. A pesar de estas pérdidas, el Mencho no se ha rendido ni ha bajado el perfil. Al contrario, ha intensificado su guerra contra el Estado y sus rivales, y ha demostrado su poderío y su audacia. En 2018, el CJNG se atribuyó la responsabilidad de un ataque con drones cargados de explosivos contra el entonces secretario de Seguridad Pública de México, Alfonso Durazo. En 2019, el CJNG difundió un video en el que se veía a decenas de sicarios vestidos de negro y armados con fusiles de asalto, lanzacohetes y vehículos blindados, jurando lealtad al Mencho y amenazando a sus enemigos. En 2020, el CJNG intentó acabar al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en un atentado que dejó 3 bajas y 12 heridos. Desde entonces, el Mencho se ha convertido en el capo más buscado de México y de Estados Unidos, que ofrecen una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a su captura. Su organización criminal, el CJNG, se enfrenta a varios enemigos, entre ellos el cártel de Sinaloa, que fue su aliado y patrocinador en el pasado, pero que se convirtió en su rival tras la captura y extradición del Chapo Guzmán en 2017. El CJNG también tiene conflictos con el Cártel del Noreste, una facción sobreviviente de los Zetas, que fue su principal objetivo de exterminio. Además del CJNG, se disputa el control de varios territorios con otros grupos criminales, como el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel de los Beltrán Leiva y el Cártel de la Familia Michoacana. El Mencho ha logrado evadir a las autoridades durante años, gracias a su astucia, su discreción y su capacidad de corromper e intimidar a funcionarios, policías y militares. Se dice que se refugia en las zonas montañosas de Jalisco y Michoacán, donde cuenta con el apoyo de la población local y de grupos de autodefensa. También se cree que cambia constantemente de lugar y de identidad, y que utiliza sofisticados sistemas de comunicación y vigilancia. Su rostro es poco conocido y solo se ha difundido algunas fotografías antiguas o borrosas de él. Su vida personal es también un misterio y se sabe poco de su esposa, sus hijos y sus familiares, algunos de los cuales han sido capturados o acabados. El Mencho es considerado como un líder carismático, inteligente y despiadado, que ha logrado convertir al CJNG en una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo. Su ambición y su violencia no parecen tener límites, y su desafío al Estado y a la sociedad mexicana es una amenaza constante para la paz y la seguridad. El Mencho es un narcotraficante que opera con astucia, discreción, violencia y terror. Su estrategia se basa en los siguientes aspectos. Se refugia en las zonas montañosas de Jalisco y Michoacán, donde cuenta con el apoyo de la población local y de grupos de autodefensa. También se cree que cambia constantemente de lugar y de identidad, y que utiliza sofisticados sistemas de comunicación y vigilancia. Está rodeado de un círculo cercano de familiares y colaboradores que se encargan de diferentes funciones dentro del cártel, como las finanzas, las operaciones internacionales, la seguridad y las relaciones con otros cárteles. Su esposa, su hijo, su hija y su cuñado son algunos de los más importantes para él. Se especializa en el tráfico de estupefacientes, con lo cual genera ganancias millonarias que le permiten financiar su crecimiento y su armamento, fabricando y distribuyendo grandes cantidades de estupefacientes a Estados Unidos, Europa, Asia y África. Ha estado involucrado en otras actividades ilícitas, como el robo de combustible, el lavado de dinero, el tráfico de personas y el sicariato. Por todo lo anterior, se ha logrado mantener como el capo más buscado de México y de Estados Unidos, incluso aunque ofrecen una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a su captura.
Sin embargo, ha logrado evadir a las autoridades durante años, gracias a su capacidad de corromper o intimidar a funcionarios, policías y militares. Por ende, debe mantenerse en escondites excéntricos y tener montones de dinero en caletas. Entonces, ¿qué tan lujoso podría ser el estilo de vida de El Mencho? Aunque no puede disfrutar de todos los lujos que pudiese tener por estar escondido, empezaremos por conocer algunos de sus autos. Estos y otros bienes que estarían valorados en muchísimo dinero, la agencia de la DEA y el fiscal general de la República ordenaron su incautación, destacando una colección de automóviles de valor bastante descomunal. Incluso algunas de las propiedades más valiosas de Nemesio Ceguera Cervantes que tendrían aseguradas en el año 2017 por un valor de más de $10 millones. Entre estos estarían reflejados autos, joyas, hoteles, animales exóticos y más de 30 propiedades. Esas serían algunas de las cosas que han sido incautadas a los socios de Nemesio Ceguera Cervantes y a él mismo. Costosos autos entre los que se encuentra un Lamborghini Aventador de color amarillo, un modelo valorado en $400,000. El vehículo cuenta con 770 caballos de potencia y consigue acelerar a casi 100 km por hora en menos de 3 segundos. Una camioneta Lamborghini Urus, cuyo valor es de casi $300,000, también le fue incautado un exótico Aston Martin Vantage con un motor V8, doble turbo con la capacidad de generar 503 caballos de fuerza y tiene un valor aproximado de $155,000. Un Cadillac Escalade con un precio en el mercado mexicano de $1.3 millones. Hace unos años podía vivir en una vida más relajada y ocasionalmente podía visitar las ciudades para disfrutar todo su dinero y derrochar su riqueza adquiridas ilegalmente. Pero justo ahora, que es uno de los capos más buscados por el gobierno de México y Estados Unidos, así que él no tiene más remedio que ocultarse, y para ello tiene una variedad de lugares secretos. Prácticamente vive como un vampiro, escondiéndose de la luz del sol, para evitar ser descubierto. Pero a pesar que el Mencho ha logrado escapar y esconderse de las autoridades, no ha podido escapar del tiempo y los problemas de salud, ya que por el estilo de vida obviamente le ha pasado facturas. El Mencho actualmente se encuentra con una complicación de salud que la verdad, si no se cuida, más nunca podrá volver a ponerse en pie. Al parecer tiene un problema con la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre. La glucosa es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es la principal fuente de combustible del cerebro. La causa principal de la diabetes varía según el tipo. Además de la diabetes y la insuficiencia renal, el Mencho también podría tener problemas en el páncreas, que es el órgano que produce hormonas como la insulina y enzimas que ayudan a digerir los alimentos. El páncreas puede verse afectado por diversas enfermedades, como la pancreatitis, el cáncer de páncreas, la fibrosis quística y la diabetes. Algunos de los síntomas de las enfermedades del páncreas son el dolor abdominal, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, ictericia, fiebre y escalofríos. El tratamiento de las enfermedades del páncreas depende de la causa y la gravedad. Puede incluir medicamentos, cirugía, quimioterapia, radioterapia o trasplante de páncreas. No se sabe con certeza qué tipo de problema tiene el Mencho en el páncreas, ni cómo afecta a su salud general. Sin embargo, se especula que podría estar relacionado con su diabetes, ya que esta enfermedad puede dañar el páncreas y alterar la producción de insulina. También se ha corrido el rumor que el Mencho se está cuidando de sus enfermedades, sometiéndose a constantes diálisis para eliminar el exceso de líquido en la sangre, debido a su insuficiencia renal. Se atiende en un hospital de su propiedad, ubicado en la comunidad de El Atzithualt, en Villa Purificación, Jalisco, al que es difícil acceder. Ordenó la construcción de ese hospital que fue remodelado en 2011 y cuenta con 6 consultorios, 4 camas y un área de cirugía, donde atiende una doctora y una enfermera. Pero no se sabe con certeza si recibe algún tratamiento para sus problemas de páncreas o de diabetes, ni qué tipo de medicamentos o cuidados sigue. Como te mencioné anteriormente, el Mencho no se jubila del negocio por varios motivos. Tiene una ambición desmedida de controlar el tráfico de estupefacientes en México y en el extranjero, así como el deseo de expandir su influencia en otros negocios ilícitos como la extorsión, el secuestro, el robo de combustible y el lavado de dinero. Se siente perseguido y amenazado por sus enemigos, tanto de otros cárteles como de las autoridades mexicanas y estadounidenses, que ofrecen una recompensa de $10 millones por su captura. Por eso se refugia en zonas montañosas de Jalisco, Michoacán y Colima, donde cuenta con el apoyo de la población local y de grupos de autodefensa. Así que jubilarse no es una opción porque, en este negocio, solo te jubilas cuando falleces. Tiene una lealtad familiar y una responsabilidad con la organización que fundó junto con su esposa Rosalinda González Valencia y sus hijos Rubén, Jessica, Laisha y Juan Carlos.
El Mencho ha logrado mantener la unidad y la disciplina de su cártel, a diferencia de otros que se han fragmentado por disputas internas. A pesar de su grave enfermedad renal que le obliga a someterse a diálisis y a estar en un hospital, esto podría comenzar a limitar su capacidad de liderazgo y aumentar su vulnerabilidad ante posibles ataques o traiciones. Algunos rumores han circulado sobre su supuesto fallecimiento, pero no han sido confirmados. El último rumor es que falleció en un hospital de Guadalajara de un ataque al corazón. Las autoridades comentaron que aún no pueden confirmar si está muerto, pero añadieron que aún siguen con las investigaciones. Según las leyendas populares, había sido hospitalizado con frecuencia debido a su diabetes, lo que resultaba en una gran suma de padecimientos para él. Incluso se conoció que varios líderes del mercado ilegal habían enviado condolencia a su familia. ¿Será real su fallecimiento o solo será una treta? Como dice la célebre frase, el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Así concluye nuestra historia por el día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para formar parte de nuestros investigadores de crímenes. No me quiero despedir sin antes invitarte a dejarme en los comentarios tus teorías o comentarios y sugerirnos qué otras historias quieres que investiguemos en un próximo caso criminal.